Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta actividad programada que hemos denominado Mesa Redonda, la responsabilidad legal frente a la ocurrencia de accidentes radiológicos en América Latina y el Caribe. Esta es una actividad que se ha organizado de manera conjunta entre la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, FRALC, y la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, AER. Bueno, si ustedes desean conocer un poco más de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, tenemos la página web, ahí pueden observar en la presentación https://lifral.org. Ahí pueden ingresar y ver toda la información de quiénes somos los que conformamos la FRAL, cuántas sociedades y asociaciones de los países de la región de América Latina y el Caribe, del Consejo Directivo, grupos de trabajo, la organización, los estatutos, galería de fotos en sí, toda la información de la federación. De igual forma también la AER, que organiza conjuntamente con la FRAL esta actividad, tiene su página web. Y bueno, en este caso nosotros hemos colocado ya el anuncio de un evento que estamos organizando para el mes de agosto en Salinas de Ecuador. Es el cuarto Congreso Ecuatoriano de Protección Radiológica y segundo encuentro internacional de protección radiológica en medicina. Bien, esta mesa redonda se ha denominado la responsabilidad legal frente a la ocurrencia de accidentes radiológicos en América Latina y el Caribe. Una pequeña presentación. Como todos sabemos, cuando usamos la energía nuclear con fines pacíficos, constituye un riesgo de que pueda producirse un accidente radiológico. Entonces, en ese sentido, es bien importante que nosotros contemos con los instrumentos jurídicos que sean adecuados y nos permitan establecer responsabilidades legales por los daños nucleares que puedan producirse. En ese sentido, en esta mesa redonda, expertos en el tema van a compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias en la aplicación del marco jurídico para casos específicos, ¿no? Relacionados con el uso de las radiaciones ionizantes. En ese sentido, el objetivo es comparar los diferentes instrumentos jurídicos en la región para establecer cuál es la responsabilidad legal frente a la ocurrencia de accidentes radiológicos. Como primer panelista tenemos nosotros la participación de David Lea. Él es representante de SOVEPRA Venezuela, la Sociedad Venezolana de Protección Radiológica. David es especialista en protección radiológica, abogado, biólogo y farmacéutico, y actualmente está al frente de la presidencia del Subcomité de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación. Este subcomité tiene el objetivo y la responsabilidad de elaborar las normas técnicas en materia de protección radiológica en Venezuela. También tenemos la participación de Cristina Domínguez. Ella es representante de la Sociedad Argentina de Radioprotección. Ella es gerente de asuntos jurídicos de la Autoridad Reguladora Nuclear de Argentina. Provee asesoramiento especializado en la implementación de legislación tanto nacional e internacional en cuestiones nucleares. Es reconocida como experta legal en varias actividades internacionales. Ha colaborado en misiones tanto de la OIEA, las Naciones Unidas, el Instituto Mundial sobre Seguridad Física. Ha presidido conferencias internacionales como expositora, moderadora de paneles, capacitadora y miembro en misiones internacionales para ayudar a Estados miembros en la adhesión e implementación de instrumentos legales internacionales, así como en misiones de asesoramiento sobre desarrollo y fortalecimiento de los marcos legislativos y regulatorios, ¿no? Lidera el proyecto de cooperación técnica de la OIEA sobre el desarrollo e implementación del marco legal y regulatorio para países de América Latina y el Caribe, y es miembro del grupo de expertos internacionales en responsabilidad nuclear desde el año 2019. Actualmente es la presidenta de la de la Asociación Argentina de Derecho Nuclear y miembro del directorio de la Asociación Internacional de Derecho Nuclear, INLA. Y tenemos como última panelista Karen Nájera Castillo. Ella es representante de la Asociación Guatemalteca de Protección Radiológica, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, es abogada y notaria. Forma parte de la Asociación Guatemalteca de Protección Radiológica como vocal, es asesora legal de la empresa Física Médica S.A. de Guatemala y también cumple las funciones de presidente de Educas Mundo Animal de Guatemala.
Y bueno, quien habla como moderador, Juan Miguel Olaya, en representación de la AERP, voy a participar como, lo dije, moderador de esta actividad, de esta mesa redonda. A continuación, invito a Eduardo Medina Gironcini, presidente de la FRAL. Él va a dirigirnos la introducción de esta mesa redonda y el saludo a todos. Antes de que Eduardo participe, por favor, darles a conocer que todas las preguntas o dudas que ustedes tengan se van a ir registrando en el chat y luego eh, las pasaremos a todos los panelistas para que puedan dar respuesta. Eduardo, por favor. Gracias, Miguel. Bueno, sencillamente quería darles un saludo a todos los participantes, en especial agradecer la participación de los panelistas que en esta interesante mesa redonda nos van a dar a conocer cuáles son esos aspectos respecto a la responsabilidad legal frente a la ocurrencia de accidentes radiológicos en nuestra región. Es un tema que normalmente no se toca en los eventos que organizamos, pero la federación tiene el interés justamente de difundir también estos temas. Como ustedes saben, la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe es una organización formada por las sociedades y asociaciones de protección radiológica de América, de toda la región. Actualmente tenemos 18 sociedades o asociaciones de protección radiológica que forman parte de esta federación, de la FRALC. Y la FRALC acaba de cumplir justamente el 26 de noviembre 30 años de creación. Durante todo ese tiempo hemos buscado la difusión, la divulgación y trabajar de manera conjunta con todas las sociedades para promover los aspectos de protección radiológica en nuestros países, ya que es una organización que contribuye a mejorar la protección radiológica en nuestra región bajo diversas actividades, ¿no? Ya han visto ustedes que tenemos una página en internet, pero también tenemos en perfil en Facebook, tenemos un canal en YouTube. Justamente la conferencia de la mesa redonda del día de hoy la van a ver ustedes más tarde con tranquilidad, la van a ver en el canal de YouTube, que solamente se lo encuentra como FRALC. Es muy fácil de ubicar el canal que tenemos en YouTube. Así que, y periódicamente estamos organizando diversas actividades, algunas charlas, seminarios, promovemos los congresos regionales, apoyamos la creación de nuevas sociedades. Así que esa es la actividad nuestra que tenemos como FRALC. Así que yo les agradezco a los participantes, a los panelistas que están el día de hoy en esta mesa redonda y a ustedes por su concurrencia. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Entonces vamos a dar inicio con las presentaciones. En primer lugar tenemos la participación de David. Vamos a compartir la presentación. Tiene que poner la primera, Miguel. No, esa no es. No, la anterior. Ok. Buenas noches a todos. La anterior, por favor. Me corresponde en esta oportunidad al suscrito explicar lo que se denomina la acción civil con base a la responsabilidad objetiva frente a accidentes radiológicos. O sea, el tema nuestro va a ser la responsabilidad civil en base a la responsabilidad objetiva. La siguiente, por favor. La siguiente, Miguel. Bueno, básicamente es orientar a los participantes acerca el ITER, la vía, ¿no? Para establecer la responsabilidad civil en base al Código Civil venezolano en caso de accidentes radiológicos. Se trata básicamente de explicar los fundamentos que establece el Código Civil en esta situación que vamos a plantear, es decir, la responsabilidad objetiva. La siguiente, por favor. Es decir, para quienes no son abogados, ¿no? Hay que precisar algunos términos. El primer término es lo que se denomina la acción civil. Fíjense, la acción, ese concepto, no se trata de mover las cosas, no. Es el instrumento con que cuentan los ciudadanos para acceder a los órganos de administración de justicia. Es decir, para reclamar lo que se denomina
en nuestra Constitución la tutela judicial efectiva, la tutela judicial efectiva, es decir, para hacer valer nuestros derechos. Entonces, las acciones están establecidas en la ley. Ahora, cuando hablamos de acción civil, ¿qué quiere decir la acción civil? Bueno, reclamar una reparación por los daños causados. Es decir, demandar para reparar, para reclamar tanto daños materiales como daños morales. Es importante precisar que los daños materiales comprenden el daño emergente, que es el daño actual. Por ejemplo, usted colisionó mi vehículo y me ocasionó unos gastos, esa reparación. O si usted me infligió a mí ciertos daños físicos, usted debe responder. También dentro de los daños materiales está lo que se denomina el lucro cesante, es decir, a futuro, lo que yo voy a dejar de percibir. Y también comprende lo que se denomina los daños morales, es decir, atenuar, no resarcir ese daño, porque ese daño no se puede resarcir, sino el dolor, el sufrimiento que yo voy a experimentar por ese daño. Por ejemplo, un pianista que perdió las manos por un accidente vial. Entonces, le suele causar un gran dolor a lo largo de su vida. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, vamos a definir lo que es responsabilidad objetiva. Fíjense, uno de los pilares, de los paradigmas del derecho nuclear, y así lo establece el Organismo Internacional de Energía Atómica, es la responsabilidad objetiva. Bueno, ¿qué significa eso, la responsabilidad objetiva? Bueno, que el titular de la instalación nuclear se considera responsable, tenga o no tenga culpa. Es decir, debe resarcir los daños provocados por este accidente nuclear. Muy en particular, por ejemplo, cuando hay accidentes nucleares con efectos transfronterizos. ¿Okay? De hecho, la siguiente, Miguel, por favor. Existen diferentes tratados internacionales, convenios, o sea, que forman parte de lo que se llama el derecho público internacional, que sustentan la responsabilidad objetiva en materia civil en caso de accidentes nucleares. ¿Okay? La siguiente, por favor. Vamos a seguir desarrollando el concepto de responsabilidad objetiva. La jurisprudencia patria ha adoptado un criterio de responsabilidad objetiva que fue desarrollado a finales del siglo XIX por la jurisprudencia francesa. Se trata de lo que se denomina el riesgo profesional. ¿Qué significa? Esta es la base de la responsabilidad objetiva. ¿Qué significa el riesgo profesional? Bueno, usted desarrolla una industria para generar una serie de beneficios. O sea, y esa industria está generando un riesgo. ¿Ok? Ahora, usted asume todas las consecuencias de los infortunios laborales debido a esa instalación, a esa fábrica, porque usted se está beneficiando. De modo que el patrón responde, tenga o no tenga culpa. ¿Por qué? Bueno, porque él creó ese riesgo. Por tanto, él responde civilmente. Eso ha sido incorporado a través de nuestra jurisprudencia en la legislación nuestra en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero la responsabilidad objetiva en Venezuela no se queda ahí. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto es importante tener claro para que se comprenda lo que es la responsabilidad objetiva. En Venezuela, el uso de radiación ionizante se considera como una actividad capaz de degradar el ambiente. De hecho, en la Ley Penal del Ambiente están tipificados los delitos de acción y de peligro. Entonces, yo necesito leer este artículo que es importante, ¿no? Para que se entienda qué es responsabilidad objetiva. Esto lo establece nuestra ley orgánica ambiental. La responsabilidad derivada de daños causados al ambiente es de carácter objetivo. La simple existencia del daño determina la responsabilidad en el agente dañino de haber sido causante de ese daño y por tal quien deberá indemnizar los daños y perjuicios causados por su conducta. Esta es la parte clave de la responsabilidad objetiva, que debe ser actuado el nexo de causalidad entre la conducta ejercida y el daño, bastando la simple comprobación de la realización de la conducta lesiva. Ya voy a explicar qué es esto. La siguiente, por favor. La siguiente. En materia de infortunios laborales, fíjense, en este momento debemos distinguir qué es responsabilidad objetiva y qué es responsabilidad subjetiva. Bueno, en nuestro Código Civil, la responsabilidad subjetiva está perfectamente desarrollada en el artículo 1185 del Código Civil.
El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está en la obligación de repararlo. ¿Qué ha dicho la Sala de Casación Social en caso de los estudios laborales? Bueno, que lo que configura, por ejemplo, el ilícito civil, desde el punto de vista de la responsabilidad subjetiva, comprende los siguientes elementos: la ocurrencia del accidente, la ocurrencia del daño, la culpa del patrono por incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud del trabajo, pero lo más importante, que es la parte clave, hay que demostrar el nexo de causalidad existente entre la conducta del patrón y el daño. Ese es el arte, esa es la parte más importante de la responsabilidad subjetiva. Por tanto, el actor, en este caso, la carga de la prueba la tiene el actor. Entonces, tiene que demostrar, bueno, que hubo la ocurrencia de un accidente, ¿ok? Eso debe estar perfectamente certificado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. El accidente también debe estar certificado por este mismo organismo, ¿no? Que es el organismo de gestión en materia de seguridad y salud del trabajo. También debe certificar la discapacidad que sufrió el trabajador. También debe presentarse como una documental el informe médico del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Debe demostrar la culpa patronal y nuevamente aparece aquí el nexo de causalidad entre el daño y la culpa. ¿Okay? Aquí están los elementos y la carga de la prueba correspondiente a la responsabilidad subjetiva. La siguiente, por favor, Miguel. La siguiente, Miguel. Fíjense, vamos a ver entonces ahora cómo podemos aplicar la responsabilidad civil, ¿okay? Desde el punto de vista de la responsabilidad objetiva en caso de un accidente radiológico ocurrido en Venezuela en el año 2010. Este accidente está perfectamente documentado en Venezuela. La siguiente, Miguel. Entonces vamos a ver cómo en este caso vamos a aplicar la responsabilidad civil en materia desde el punto de vista de responsabilidad objetiva, ¿no? Los aspectos médicos de accidente también fueron documentados por el doctor Miguel Serpa, de la autoridad competente del Ministerio de Salud. La siguiente. La siguiente. Les muestro el hecho, pues, para que vean. Es importante tener claro qué fue lo que ocurrió. Bueno, ocurrió con un equipo de radiografía industrial, ¿no? Este es el equipo Gamma Mat, y este equipo tiene un seguro automático. Cuando ingresa a la fuente, automáticamente la fuente queda asegurada. Este seguro no estaba funcionando y al operador se le olvidó colocar lo que llaman el transit plug, es decir, el tapón que bloquea la salida. Por supuesto, este equipo tiene esa característica. Si no tiene ese aseguramiento, al moverlo se desprende la fuente. La fuente se desprendió, quedó suelta allí en ese lugar donde usted ve en ese Caterpillar, ahí mismo, ¿no? Entonces un trabajador, la siguiente, Miguel, por favor, se la encontró. ¿Por qué? Bueno, pues es como un gusanito, algo bonito. Fíjense lo que saben de protección radiológica, que la actividad era alrededor de 62 curie. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, estos son a los 16 días la lesión, ¿ok? Porque la manipuló durante varios minutos. No solamente que la manipuló, sino que se la mostró a otros trabajadores. La siguiente, por favor. Bueno, este es prácticamente en enero del 2011. El accidente ocurrió en junio del 2010 y aquí estamos en el 2011, ¿no? Él fue tratado en Francia, ¿ok? Con células madres mesenquimales y el tratamiento fue exitoso. La siguiente, por favor. Entonces vamos ahora a ver cómo vamos a actuar, establecer la responsabilidad civil en base a la responsabilidad objetiva. Fíjense, hay que contrastar, ¿no? Para que lo entienda. El artículo 1185 establece la responsabilidad por favor, subjetiva. El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está en la obligación de repararlo. ¿Cuáles son los elementos del hecho ilícito? Bueno, el daño, la culpa, y aparece acá el nexo de causalidad entre la conducta ejercida y el daño causado, que esto es lo más difícil de probar, ¿ok? Así se establece la responsabilidad subjetiva. Pasen a la siguiente, por favor. Por supuesto, del hecho ilícito civil nacen las obligaciones. Es una fuente de obligaciones extracontractuales. Un hacer, un no hacer o un dar. La siguiente, por favor. Ok, aquí está la parte clave. Aquí está la parte clave de este problema, ¿ok? Fíjese, el fundamento de la responsabilidad objetiva está en el 1193 del Código Civil. ¿Qué dice esto? Esto es importantísimo. Aquí está la clave de todo. Toda persona responsable
no leo muy bien. Este, Miguel, me estás tapando lo que dice. Bueno, toda persona responsable del daño causado por las cosas que tiene bajo su guarda, y hay que entender este concepto de guarda, que es más importante, a menos que pruebe que el daño no ha sido ocasionado por falta de la víctima, por el hecho de un tercero, por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué tiene este artículo? Bueno, lo más importante, el concepto del guardián, el guardián de la cosa. Fíjese que en la responsabilidad objetiva no se responde por la conducta, sino por el hecho autónomo de la cosa. ¿Ok? Se responde por la cosa. Ahora, ¿quién va a responder? Una figura que en la doctrina se denomina el guardián. Cuando hablamos de guardia, nos referimos al guardián. Entonces, la doctrina ha desarrollado dos conceptos: el guardián jurídico y el guardián material. ¿Qué es el guardián? Bueno, el que tiene el control, la vigilancia, la dirección y el control y la dirección sobre la fuente radioactiva. Entonces aparecen dos figuras. En primer lugar, el guardián jurídico. ¿Quién es él? Bueno, el que tiene el derecho real sobre la cosa, el dueño. En este caso sería el representante legal de la empresa. Y aparece otra figura que es el guardián material, al que el representante legal le entregó el cuidado, la vigilancia y la dirección de la cosa. ¿Okay? Entonces aparecen esas dos figuras, los guardianes. Y es allí donde vamos a establecer la responsabilidad. La responsabilidad del guardián, el que tuvo que actuar como un buen padre de familia. La siguiente, para que podamos entender esto mejor. Sigue, por favor, Miguel. La siguiente, por favor. Bueno, fíjense, en el 185 hay que demostrar el daño, la culpa y el nexo de causalidad. Aquí no, aquí no. Aquí lo que va a demostrar que el daño fue causado por el hecho de la cosa. ¿Ok? Eso lo establece el 1193. ¿Qué es la cosa? Bueno, el material radioactivo que es peligroso. Y hay que demostrar el deber que tenía el guardián. ¿Ok? Aquí vamos a demandar del debido cuidado con respecto a la cosa. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí está la parte clave. Bueno, fíjese. Aquí es donde entra lo que llaman la sana crítica del juzgador, donde él debe desarrollar este concepto, que es uno de las maneras como actúan nuestros jueces. Fíjese, aquí está la parte clave de la responsabilidad objetiva. Fíjese. El artículo 185 dice lo siguiente, tengo que leerlo. Si la cosa, la fuente radioactiva, no ha salido del control del hombre, no hay daño causado por la causa, por la cosa. Es decir, si la fuente no sale de mi control, no sale del control del guardián, entonces no hay daño causado por la cosa, sino que el daño es causado por el hombre. Luego se aplica el 1185. O sea, la víctima tendrá que probar las condiciones que se requieren para la existencia de la responsabilidad. Es decir, debe probar el daño, la culpa y el nexo de causalidad. Nos vamos al 1193, que es el fundamento legal de la responsabilidad objetiva. Fíjense, si la cosa ha salido de la vigilancia, del control, de la dirección del guardián, sí, el guardián perdió el control, que fue lo que ocurrió en este momento, que fue lo que ocurrió en este accidente. Se perdió parcialmente el control de la suerte. Entonces ahí aplica el artículo 1193, el que establece la responsabilidad objetiva. Entonces la víctima no tendrá que probar la culpa del guardián, únicamente tendrá que probar que el daño fue causado por el hecho de la cosa y el deber de guarda que tenía el demandado con respecto a la cosa. Entonces aquí se plantea un problema donde entra en juego esa crítica. ¿Quién es el responsable, por ejemplo? ¿El oficial de seguridad radiológica o el dueño de la cosa? Bueno, en mi opinión, por lo que viene ahora, en este caso, en mi opinión, el guardián material, el oficial de seguridad radiológica, al cual el responsable jurídico le entregó la guardia de esa fuente radioactiva, perdió el control, pues. ¿Okay? La siguiente, por favor. Entonces, la responsabilidad objetiva tiene una serie de efectos procesales, ¿no? Entonces, el actor debe probar, por ejemplo, el daño experimentado, bueno, es un informe médico, ¿ok? Y la condición guardián civil del civilmente responsable por los poderes de dirección y control sobre la fuente radioactiva. Fíjense, aquí es importantísimo, por ejemplo, la autorización que otorga la autoridad competente para utilizar fuentes radioactivas. En esa autorización aparece
el responsable primario como representante legal, digamos, este sería el guardián jurídica, ¿ok? Que tiene un derecho real sobre la fuente, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero también aparece el oficial de seguridad radiológica como el guardián material, el que también debía velar por el buen cuidado de la fuente. Es el que tiene en la práctica el control, la dirección y la vigilancia de la fuente. Estos dos primeros aspectos deben presentarse en la demanda como las pruebas fundamentales. Entonces, el daño experimental o desde el punto de vista procesal, bueno, es el informe médico. Entonces, el segundo, para demostrar quién es el guardián, bueno, yo voy a presentar como la prueba, dentro de la prueba instrumental, la autorización emanada, expedida por la autoridad competente, donde se establece quién es el guardián jurídico y quién es el guardián material. Por supuesto, después que habrá que probar que el hecho autónomo de la cosa, es decir, que el material radioactivo por sí mismo es peligroso. Bueno, en el lapso, porque esto se va a seguir por el procedimiento ordinario. Entonces, cuando corresponda el lapso para la promoción de prueba, en el escrito de prueba, nosotros vamos a promover primero la prueba de experticia, pero vamos a llamar a la gente de la autoridad competente, a la gente del Instituto Venezolano de Investigaciones, ¿entiendes? Como peritos para el juez. Vamos a promover lo que llaman también la prueba informe. ¿Por qué? La prueba informe, digamos, es el accidente documentado. Este accidente fue documentado tanto por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas como por la Dirección de Energía Atómica del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Y por supuesto, vemos también el experto, los peritos, demostrar la vinculación causal entre el hecho de la cosa, ¿ok? Y el daño. ¿Qué excepciones puede oponer? ¿Cómo se puede defender el demandado en esta situación? Bueno, que el daño se produjo por culpa de la víctima. En este caso la culpa no fue de la víctima, él se la encontró. El daño se produjo por el hecho de un tercero. No, aquí no hay ningún tercero. ¿Okay? Consecuencia de un caso fortuito, fuerza mayor. Aquí no hay fuerza mayor ni caso fortuito. Que el accionado, el demandado, no es el guardián de la cosa. Claro, está plenamente identificado el guardián de la cosa. Y por último, que no se produjo el daño a consecuencia del hecho de la cosa. Creo que cumplí con los 15 minutos. Entonces yo básicamente lo que quería explicar y demostrar es la responsabilidad objetiva en materia civil, ¿ok? En caso de accidentes radiológicos. La siguiente, por favor. Bueno, eh, este es cuando nos juramentamos ante la FRAC, la directiva SOBEPRA, y bueno, nos estamos preparando ya para la tercera jornada de protección radiológica del paciente dedicada a Carmen Girón. Por último, en nombre de SOBEPRA, la siguiente, por favor, quería darles las gracias a todos ustedes, bueno, por tener la paciencia de escucharnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, David, por la intervención. A continuación tenemos la participación de la doctora Cristina Domínguez, representante de la Sociedad Argentina de Protección Radiológica. Por favor. Muchas gracias, Juan Miguel. ¿Me escuchan? ¿Se me Sí, escucha bien? sí, Perfecto. ¿Y la pantalla se ve bien? sí, sí, de Perfecto. acuerdo. Muy bien. Bueno, quisiera agradecer a la FRAC y la ERP por esta iniciativa y también a los colegas que acompañan en este panel y sobre todo a quienes participan, a quienes han dedicado el tiempo y el interés en escucharnos. Y bueno, y estaremos encantados luego de responder las preguntas, inquietudes o compartir comentarios. Bueno, el tema que abordaré en esta presentación se relaciona con temas de tráfico ilícito de fuentes radiactivas. Por lo tanto, no iré a abordar el tema de accidente radiológico en sí, sino a la exposición injustificada de radiaciones ionizantes por este hecho ilícito. Y quisiera hacer una breve reseña del contexto, del marco regulatorio que implica este tipo de eventos. Ya David nos adentró sobre los aspectos de derecho civil, sobre los temas de guardián de la cosa, que son muy interesantes y también aplican a todos los casos que vamos a ver.
El primer pilar que vemos aquí es el tema de seguridad tecnológica, es decir, la importancia de que las fuentes radiactivas se encuentren en condiciones técnicas y seguras. Luego vamos a abordar también los aspectos de seguridad física, luego me adentraré a las definiciones de estas dos ramas regulatorias. Hay un tercer aspecto que es el tema de salvaguardias, que no nos vamos a adentrar aquí, pero me gusta mencionarlos porque entra dentro de lo que se considera el derecho nuclear y se trata sobre las medidas de control y contabilidad de materiales nucleares. La diferencia que vamos a abordar es con respecto a material radiactivo y material nuclear. Vamos a hablar de fuentes radiactivas, por lo tanto, salvaguardias no va a entrar en esta presentación. Y el tema de responsabilidad civil por daños nucleares, que también lo abordó David, pero esto tiene que ver con accidentes específicos en centrales nucleares. Por lo tanto, tampoco se va a abordar. Pero me gustaba darles este panorama general porque son las 4 ramas regulatorias que al momento de desarrollar o actualizar un marco legal y regulatorio son aspectos principales que se abordan para su regulación. Aquí también les voy a mostrar, sin adentrarme, pero para que ustedes lo vean en la presentación, que hay 4 gráficos que abordan los instrumentos internacionales que revisten estas 4 ramas regulatorias. Podemos decir en realidad 3 ramas regulatorias, porque la responsabilidad civil por daños nucleares también la rige el derecho nuclear, pero no regula. Sí se regulan la seguridad tecnológica porque se emiten normas, los órganos reguladores emiten normas para que la seguridad tecnológica se implemente a través de los usuarios de material radiactivo. Temas entonces de contexto internacional, vemos la Convención de Seguridad Nuclear que aborda temas de centrales nucleares, no lo vamos a tratar acá. Hay 2 convenciones que sí son muy importantes, que son las convenciones sobre emergencias que fueron negociadas en el año 1987, luego del accidente que se va a conmemorar el 26 de abril que pasó en Chernóbil, y son las convenciones sobre pronta notificación de accidentes nucleares o incidentes radiológicos, y también el de asistencia en caso de accidentes nucleares o eventos radiológicos. Luego hay un instrumento muy importante que se lo llama instrumento no vinculante, que es el Código de Conducta, que trata sobre recomendaciones en el control de las fuentes radiactivas en todas sus etapas, ¿no? Desde su fabricación hasta su disposición final, y también este código de conducta es seguido de 2 directrices, una que se relaciona con el tema de importación y exportación, donde recomienda a los estados que al momento de exportar o importar fuentes radiactivas se cumplan con controles respecto a que esta fuente que se va a exportar en el momento de recibirla por un país se controle, también que las personas que reciban estas fuentes radiactivas estén autorizadas, y otra guía que trata sobre el tema del manejo seguro de fuentes en desuso. También vemos acá un reglamento, que es el reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos. Y este código de conducta es interesante porque aborda 2 aspectos, el de seguridad tecnológica y el de seguridad física. Es el único elemento que aborda estos 2 aspectos de manera conjunta. Luego ven ustedes la gráfica de seguridad física. Esos documentos están más relacionados con el tema de material nuclear, que no los vamos a tratar. Salvaguardias, como ven ahí, y responsabilidad civil por daños nucleares. Continúo entonces con la presentación, y acá vemos una definición de lo que puede ser la seguridad física nuclear, que tiene 3 ejes, que es la prevención, la detección y respuesta de actos delictivos o actos intencionales no autorizados, y que estén relacionados tanto con materiales nucleares como materiales radiactivos. Y acá tiene que tener el efecto de intención, de provocar un daño. O sea, las medidas de protección física se implementan para evitar el acceso no autorizado a este tipo de material radiactivo.
En realidad, en el pasado, esto estaba concentrado para prevenir accidentes, para que las personas que no estuvieran autorizadas no llegaran a estos materiales radiactivos y pudieran, digamos, exponerse de manera injustificada. Este concepto de seguridad física fue mutando y tuvo en cuenta que no se trataba solamente de temas de accidentes, sino también temas que debían prevenirse de aquellas personas que podían tener intenciones maliciosas o que tuvieran la intención de producir, como comenté antes, daños. Y luego tenemos acá el tema de seguridad tecnológica. Entonces, la seguridad tecnológica se refiere a las medidas para asegurar la protección de las personas. O sea, la seguridad física era para asegurar que este material no caiga en manos que no están autorizadas, y la seguridad tecnológica es la protección para las personas y el medio ambiente frente a los riesgos de la radiación y la seguridad de las actividades e instalaciones que den lugar a dichos riesgos. Otro tema que es importante para abordar acá es que comentó David en su presentación el rol del guardián de la cosa, pero en realidad también desde el aspecto regulatorio se da un marco, y este marco legal tiene que ver con que hay una autoridad reguladora que tiene que controlar este tipo de actividad. Las actividades peligrosas o se prohíben o se regulan. Por lo tanto, nadie puede utilizar material radiactivo si no esté autorizado. Para ello, tiene que haber un organismo que implemente, que reglamente este tipo de usos. Generalmente, esta autoridad reguladora nuclear se nutre de obligaciones que están establecidas en convenciones internacionales. A su vez, eso se traduce en una legislación nuclear, donde esta legislación nuclear dispone de órganos reguladores. Puede ser que en países haya varios órganos reguladores, no es necesario que haya un órgano regulador único, esto va a depender de cada estado y cómo lleva adelante sus regulaciones. Por supuesto, este órgano regulador, por las competencias técnicas que tiene, debe contar con recursos humanos y financieros eficaces para llevar adelante las funciones de regulación y control, y la legislación nuclear debe contener disposiciones claras para que se apliquen estos principios y requisitos relacionados, como vimos, con la seguridad tecnológica y la seguridad física. Vemos esto entonces que, como tiene un carácter altamente técnico, se tienen que establecer reglamentos. O sea, la ley no solamente basta para establecer este marco general, sino que también tiene que haber normas secundarias y tiene que haber una interacción entre la ley y el sistema regulatorio, donde el sistema regulatorio va a aplicar con mayor detalle cómo llevar a cabo este tipo de actividades. Temas, por ejemplo, principales de toda actividad regulatoria los podemos resumir en tres: temas de autorización, temas de inspección y temas de coerción. Entonces, dicho esto, este marco general, quisiera ahora adentrarme al caso específico. Ustedes vieron en la presentación de David que había un equipo muy prolijito que era un equipo de radiografía industrial. Aquí ven ustedes otro equipo de radiografía industrial. Pero ven ustedes que este equipo está como maltratado, que tiene cintas, que tiene un tapón. Ese tapón es un tapón de una bebida de gaseosa que la persona, el que era el titular de la licencia de operación, el que tenía un documento regulatorio para el manejo de este material radiactivo, como podríamos traducirlo como el guardián de la cosa, tenía la responsabilidad principal de utilizar este material de forma segura. Esta persona tenía actividades en el país, pero también tenía actividades en un país vecino. Por lo tanto, también sus actividades se debían regir con un sistema reglamentario de importación y exportación. Esta persona no esperó los permisos que
que deben seguirse a la hora de importar y exportar, decide ir a un descampado, hacer un trasvase, o sea, en condiciones que no eran seguras, y en ese equipo coloca 2 fuentes de iridio 192 y las tapa negligentemente de esa forma. Esta persona le da esta fuente en una caja a otra persona que se dedica a realizar contrabando. Esta persona que se dedica a hacer contrabando no sabía lo que estaba llevando en esa caja, también pone otras cosas para tapar esta fuente, y al momento de trasladar la fuente de forma ilícita, lo detiene un oficial de la aduana. Este oficial de la aduana reconoce que este equipo es un equipo peligroso y lo reconoce porque esta persona se entrenó, tuvo capacitación en la Autoridad Regulatoria Nuclear y rápidamente detectó el equipo, acondicionó el equipo de forma segura y llama a la Autoridad Regulatoria Nuclear. Pero ¿qué pasa? Pasan efectos para la salud, porque la persona que estaba trasladando el equipo se expuso, porque estas condiciones no son condiciones de seguridad. Entonces absorbió dosis de manera injustificada. La persona de la aduana también absorbió dosis de manera injustificada. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas? Bueno, la ARN, la Autoridad Regulatoria Nuclear, acá con las siglas ARN, al recibir el llamado de esta persona de la aduana, declara la emergencia radiológica e informa al sistema de pronta notificación de accidentes radiológicos perteneciente a la OIEA. ¿Recuerdan el cuadro cuando les mostré todos los instrumentos internacionales? Bueno, este es un instrumento internacional que se activó. La ARN concurre al lugar del hecho. Nosotros tenemos nuestra sede central en Buenos Aires y personal de Buenos Aires se tuvo que trasladar al norte del país, o sea, 2 horas aproximadamente de vuelo. Llegan al lugar con el fin de determinar y verificar el estado del proyector, tomar las primeras medidas de seguridad y depositarlo en un sitio seguro hasta su traslado a las instalaciones de un área que tenemos en la Argentina, que se llama el Área Gestión de Seiza, que pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica. O sea, trasladar ese proyector hasta, desde el norte del país hasta la ciudad de Buenos Aires. Otras medidas adoptadas fue que la Autoridad Regulatoria Nuclear, ya con desconfianza de las medidas que había hecho el titular de este equipo, realizó inspecciones en la empresa con el fin de identificar que todas las fuentes estuvieran en su depósito y precintar proyectores o contenedores para prevenir otros movimientos que no estuvieran autorizados. ¿Qué hace la autoridad también? Suspende provisoriamente la licencia de operación de la citada empresa, por lo tanto la empresa no puede operar, por lo tanto también la empresa iba a tener lucro cesante, y también los permisos individuales del titular de la instalación. El titular de la instalación es el que hizo el trasvase, era el dueño de la empresa, el presidente de la empresa. La ARN además se comunicó, y esto es importante, con el país regulador del país vecino, y encontraron también que otras fuentes habían sido también objeto de contrabando, o sea que habían pasado de un país al otro sin los permisos correspondientes, y realizaron acciones conjuntas para restituir con la intervención de la justicia de ambos países. ¿Qué podemos decir acá? ¿Cuáles son las reflexiones? Bueno, ¿de quién era la responsabilidad principal? Bueno, la responsabilidad principal aquí era del titular de la cosa. Desde el punto de vista regulatorio, y así lo establecen las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica, la responsabilidad principal y objetiva siempre va a ser del titular de la licencia de operación. Y aquí también podemos ver que puede llegar a haber una responsabilidad solidaria. En este caso, el que era el titular de la licencia de operación también tenía un permiso individual para el manejo de la fuente. Si esto no hubiera sido así, también hubiera habido una responsabilidad solidaria. Y aquí vemos que también hay una responsabilidad legal, porque no solamente
se dispara el marco regulatorio, sino que también se dispara lo que puede llegar a ser la responsabilidad legal. Los códigos civiles, los códigos penales, los códigos aduaneros. Vemos que entonces se conlleva una responsabilidad también regulatoria, porque hay un régimen coercitivo que también se va a aplicar. Vemos aquí que hay ilícitos, pero también que hay infracciones regulatorias, a normas regulatorias que ahora vamos a ver. Entonces también vemos que hay consecuencias legales y regulatorias. Pero lamentablemente se adicionan consecuencias sobre la salud de las personas. Y todo esto podemos decir que está abrazado por la falta de la cultura de la seguridad. ¿Cuáles fueron entonces acá las implicancias desde el punto de vista legal? Bueno, la tipificación de este delito en realidad se encuadró en el Código Aduanero y se calificó como tentativo de contrabando. El hecho no se consumó. Recuerdan que nosotros habíamos hablado de protección física con una intención de cometer un daño. Aquí no había una intención de cometer un daño a la salud. Hubo una negligencia y en realidad tenía una finalidad comercial. Pero si el hecho se hubiera consumado, acá vemos que se impone una prisión agravada porque el objeto del contrabando se relacionó con temas radiactivos. La infracción a la normativa regulatoria, ¿cuál fue? Bueno, el órgano regulador de la Argentina tiene más de 60 normas regulatorias. Entre ellas, las normas regulatorias que fueron objeto de infracción fueron aquellas que se relacionan con la seguridad radiológica para la operación de equipos de gammagrafía industrial, temas relacionados con el transporte de material radiactivo. Recuerdan que también en el gráfico de normativa internacional puse el reglamento de transporte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Este es un reglamento que fue adaptado y adoptado por todos los países que son miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica. Las normas de transporte, por supuesto, fueran infringidas porque no se realizó respetando las condiciones de seguridad radiológica ni físicas, y también tuvo consecuencias relacionadas con la norma básica de seguridad radiológica y con las condiciones establecidas en la licencia de operación, falta de notificación al órgano regulador, falta de también autorizaciones con respecto a importación y exportación. O sea, la persona tuvo un régimen, tuvo un expediente que se siguió desde el punto de vista administrativo regulatorio, donde fue objeto de las multas más severas por infracciones a estas normas regulatorias y además la revocación de su licencia. O sea, esta persona no pudo operar nunca más con su empresa. Otro tema también que es importante aquí decir, con esto también termino, que se llevaron a cabo temas de extracción de sangre de las personas que estaban expuestas injustificadamente para evaluar si hubo una exposición grave a su salud. La exposición fue injustificada, pero no tuvo un daño severo en la salud, no tuvieron efectos determinísticos. Por lo tanto, también el juez consideró esta situación de alguna manera para graduar la pena que finalmente tuvo la persona que quiso cometer este ilícito y que quedó en grado de tentativa. Bueno, y con esto terminé y muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias por su participación. Realmente es bastante interesante e importante el abordar estos temas. Seguidamente invitamos a Karen Nájera. Ella va a compartir con nosotros también un tema específico de algo que pasó en Guatemala. Sí, muy buenas noches a todos los presentes. Es un gusto y agradecemos nuevamente a todas las asociaciones presentes y que invitaron para que se pudiera realizar este conversatorio. Realmente, pues es muy importante hablar de estos temas, como bien ya vimos los profesionales que me antecedieron, ¿verdad?
pues han tocado temas bien importantes y yo hoy vengo a hablarles de un caso que pasó en Guatemala en el cual existieron consecuencias que fueron una línea de errores, lo cual permitió que no se pudiera, en este caso, determinar una culpabilidad civil, penal o administrativa. Esto pues se derivó a directos hechos, pero antes de abordar este tema, pues yo quiero hablarles que en Guatemala hace 2 años, pues, surgió un accidente clínico por un error de simulación en un tratamiento de cáncer de cuello a una paciente. Si me haces favor, por favor, de cambiar. Bueno, antes de iniciar y hablar de este suceso, que la verdad fue muy lamentable, quisiera que ustedes pues tomaran en cuenta que en Guatemala nuestra normativa tiene pues nexos con, como bien lo decían, como todo estado, a través de reglamentos que que el Organismo Internacional de Energía Atómica pues nos ha presentado, ¿verdad? Y distintos estados pues los han suscrito y han servido de base para crear normativas nacionales, y como es el tal en el caso de Guatemala, realmente me impactó cuando la anterior profesional hablaba de que en su país hay más de 60 normativas diferentes para abordar este tema y Guatemala apenas tiene como entre 12 o 13 normativas. Pero para el caso que yo vengo a exponerles, decidí consignar las siguientes, que es la Ley para el Control y Uso de Aplicación de Radioisótopos y Radiación Ionizante, el Reglamento de Seguridad y de Protección Radiológica de la Ley del Control de Uso y Aplicación de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, y pues también los códigos que la misma norma específica establece a la hora de que suceda un hecho o una omisión que pueda llevar a un delito o falta, que en este caso es el Código Civil y el Código Penal. La siguiente, por favor. Algo muy importante que también hablaban anteriormente los profesionales era de qué importante es poder comprender la responsabilidad en estos temas, ¿verdad? Y algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención en cuanto al Manual de Derecho Nuclear es que nos establece que la responsabilidad siempre va a recaer sobre la persona individual o jurídica. En este caso, por el tema que yo voy a abordar, nuestra normativa establece que es responsable el titular de una licencia de operación de un equipo. Entonces, aquí va de la mano con lo que establece el Manual de Derecho Nuclear. Y posteriormente también nos habla de la responsabilidad objetiva, que esto es algo que también pues se habló bastante y que es importante siempre tener en cuenta. Cuando hablamos de esta responsabilidad objetiva, podemos ver que siempre va a ser responsable el titular de una licencia, pero hay algo que en este apartado establece y es la responsabilidad absoluta o bien la responsabilidad no culposa. Cuando estamos hablando ante esta responsabilidad, debemos de diferenciar qué es la responsabilidad absoluta en la cual puede incurrir el titular de una licencia o la responsabilidad objetiva no culposa. Y como bien lo dice, la absoluta es que desde el momento en que se es titular de una licencia de operación de un equipo, eres responsable, aún seas o no culpable, pero también nos habla de la responsabilidad objetiva no culposa, que en este caso se habla que de igual manera se es responsable el titular de una licencia, pero pueden haber excepciones que van a determinar que la culpabilidad no se deriva de porque el responsable cometió una acción o una omisión, sino que esto se deriva de algún hecho o suceso que se sale fuera de sus acciones para poder determinar una responsabilidad. Y algo que también tomábamos en cuenta de la responsabilidad es el tiempo en el cual puede ser responsable un titular de una licencia de operación cuando estamos ante un accidente, ¿verdad? Y el Manual de Derecho Nuclear pues establece la responsabilidad civil, puede llevarse hasta 30 años y entre otros casos puede ser de hasta 10 años, pero es importante y algo que debemos de tomar en cuenta es que cuando hablamos de los efectos nocivos que puede tener una persona cuando es expuesto a radiación ionizante, sabemos que hay efectos que pueden ser inmediatos o que pueden ser tardíos, ¿verdad? Los inmediatos es que aparecen minutos, horas de que una persona fue expuesta, mientras que los efectos tardíos, pues estos pueden aparecer años posteriores y que esto es también muy importante tomar en cuenta. La siguiente, por favor.
Ahora, antes de abordar también el caso que yo vengo a hablarles, quiero hablarles sobre qué establece nuestra normativa guatemalteca con respecto a las sanciones y a la responsabilidad que puede incurrir el responsable de un titular de una licencia. En este caso, nos vamos a la ley, ¿verdad? Específica y pues establece en el artículo 32 que la violación de cualquier disposición que establece esta normativa siempre va a ser responsable el titular de la licencia por tener un acto o una omisión que va a constituir una delito o falta que ponga en peligro la vida, la salud, la seguridad, los bienes o hasta el medio ambiente de las personas que viven en la República. También nos habla de que también están los delitos y faltas en los cuales puede incurrir el titular de una licencia de un equipo en el cual nos establece de igual manera que al haber un hecho o un acto en el cual se pueda establecer que hubo un acto o una omisión en el cual nos conlleva un delito o falta, en el cual se debe de sancionar al responsable de esta licencia. La siguiente, por favor. También nos habla directamente de la responsabilidad civil. En este caso, como lo hemos oído anteriormente, son los daños y perjuicios que se pudieran lograr o se le realizarían a una persona y con el objeto de que éste pueda exigir el resarcimiento del daño que ocurrió por la exposición en la que pudo haber estado por la omisión o acto que pudiera haber ocasionado el titular de la licencia con respecto a un accidente. También algo muy importante que establece nuestra normativa es la protección y seguridad de los pacientes. Y esto porque hago énfasis, porque en el caso que voy a exponer, vamos a poder comprender que también por el médico es responsable solidariamente también con el titular de la licencia. Cuando existe un error y en el cual se puede determinar que también el médico oncólogo, el encargado de protección radiológica o también el técnico radiólogo pueden ser responsables solidariamente a través de la vía administrativa. La siguiente, por favor. Para adentrarnos antes al caso que yo vengo a exponerles, algo que siempre nosotros como estudiosos del derecho es que tenemos que tomar en cuenta que cuando llega un caso debemos de empaparnos sobre el tema, saber a qué se refiere, porque en caso de Guatemala existe demasiada falta de cultura en protección radiológica y por ende hay casos que nunca se pueden resolver porque tanto los órganos jurisdiccionales como los mismos asesores no pueden o no pueden encuadrar tipo de acción u omisión que se pudiera realizar ante un paciente que pudo haber sido expuesto y lo cual pues pudo haber conllevado a la muerte. Entonces, en este caso, como bien les hablaba, estábamos hablando del error que se da en una simulación, en una práctica para tratamiento de cáncer de cuello. Es importante hablar de qué es una radioterapia y pues como bien lo establece, la radioterapia es un proceso que se va a realizar a través de unos heces de alta energía para tratar el cáncer, con el cual se busca dañar las células cancerígenas, dificultando su reproducción, ¿verdad? Es decir, limitar que el cáncer se siga expandiendo. Esta práctica pues normalmente es utilizada por equipos que van a ser utilizados por estos haces de radiación que van directo al tumor. La siguiente, por favor. Es importante que dentro de esta práctica sepamos quiénes son los que van a participar o tienen esa acción dentro de lo que es la radioterapia. Y pues nos establece que el equipo personal que está dentro de esta radioterapia y que son encargados son los oncólogos de radioterapia, el oncólogo que es el médico, que es el que se va a encargar de realizar todos los procedimientos para que se dé la simulación de tratamiento de cuello. Y también se habla de los técnicos de rayos X o los técnicos radiólogos, pues que son los trabajadores que ocupacionalmente expuestos, que forman parte del equipo, ¿verdad? Que están encargados de informar, de asistir también al paciente que va a ser tratado. Y también en Guatemala, pues también está la figura del enfermero, que es también un asistente que ayuda y que forma parte de este equipo. La siguiente, por favor.
Luego tenemos la simulación. ¿Qué es en sí la simulación? Pues sabemos que la simulación es es el inicio de esta etapa de la radioterapia para la cual se va a iniciar el procedimiento con el cual se planifica y se va a determinar a través de los equipos que se van a utilizar para poder realizar la práctica y así poder a utilizar los heces que van a ir dirigidos al tumor o a las células cancerígenas que se pretenden frenar. También es importante saber que dentro de este proceso pues se utilizan exploraciones de imágenes para la piel y también se da un marcaje en el cual se va a establecer los puntos en los cuales va a ir dirigida las heces para poder llegar a irradiar esas células que se pretenden frenar. Este tratamiento normalmente dura entre 20 a 30 minutos. Y pues, ¿qué nos permite la simulación de esta práctica? Pues es que se pueda dar la mejor dosis ideal y que se pueda seguir a través de todos los protocolos que sean establecidos y que el paciente que va a ser tratado pues esté en una posición cómoda y acostado para que se pueda realizar este tipo de tratamiento. La siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a adentrarnos al caso. En este caso yo les traje un error que surge dentro de una simulación para tratamiento de cáncer de cuello. Este error inicia principalmente porque una paciente de una edad de 60 años llega a un centro hospitalario para tratamientos de cáncer, en el cual pues se le diagnostica que tiene cáncer de cuello y entonces se inicia todo el procedimiento para que se realice esta práctica. El día que es citada la paciente, ella desconoce respecto a todo lo que va a pasar, pero un dato muy importante como antecedente que nos lleva a este error dentro de esta simulación es que el hospital es tan pequeño y existe una gran cantidad de pacientes que necesitan ser atendidos. Por ende, el encargado de protección radiológica, los médicos oncólogos y el titular de la licencia de los equipos llegan a un acuerdo en que se va a entrenar a los técnicos radiólogos para que ellos realicen este procedimiento de simulación. Entonces, desde acá empezamos a ver un error que toman solidariamente todos, en el cual la paciente cuando llega es recibida por el técnico radiólogo y por la enfermera. Por la premura del trabajo, el técnico lee la hoja o la ficha médica de la paciente y por error lee que es para tratamiento de cáncer de cuello de cérvix. Desde ahí inicia el error, ¿verdad? El paciente, cuando por la premura lo lee, pues inicia el procedimiento, le dice a la paciente que se quite su ropa y que se ponga la bata, ¿verdad? La paciente desconoce todo el procedimiento porque de igual manera no se le explicó y en este caso la paciente es acostada y pues entonces inicia el técnico a realizar esta práctica. El problema es que cuando se realiza esta práctica, pues a la paciente se le dice que debe de acostarse y abrir sus piernas. Y acá es donde se le realiza un marcaje que es en el cérvix. Dicho procedimiento, pues se introduce un hisopo en la vagina. Esto es para que se pueda realizar, para que se pueda proceder posteriormente a seguir haciendo la práctica, si ese fuera realmente la simulación del cáncer que ella tenía. La paciente, pues, se le hace la simulación, se va a su casa, llega a su casa y le explica a su familiar que ella estaba confundida de lo que había pasado porque la acostaron y que el técnico había introducido un objeto en su parte, en la vagina. Entonces, él, pues, como cualquiera, empieza y va al otro día y llega al hospital y empieza, ¿verdad?, a decir que habían violado a su familiar y que quería el nombre y que el hospital era responsable. La acción que toma el hospital en ese momento es decir, no, aquí no somos nosotros responsables. Si usted está declarando de que pues hubo violación, entonces usted pues tiene que ir al órgano competente y pues denunciar. En este caso, el hospital da el nombre del técnico y el familiar del paciente pues va e inicia el proceso legal ante el Ministerio Público, que es el órgano encargado de
de investigar y determinar si la declaración que se establece encuadra con un tipo penal para iniciar una judicialización a la persona que se ha acusado. Entonces, en este caso es importante tomar qué dice nuestro Código Penal, porque esto nos va a determinar cómo el fiscal al final toma una decisión en este tipo de suceso, ¿verdad? Que se da. Y pues nuestro Código Penal en cuanto a la violación dice, quien con violencia física y psicológica tenga acceso carnal o vía vaginal, anal o bucal con una persona o introduzca cualquier parte de su cuerpo u objetos, cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducirse a sí mismo, será sancionado con una pena de prisión de 8 a 12 años. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque claramente la paciente y el familiar y el abogado que le asiste, pues consideran que sí hubo una violación, ¿verdad? Pero para empezar, recordemos que no hubo violencia, ¿verdad? Y dos, la persona, pues de cierta manera, no hubo tampoco la idea con la que se había realizado el tratamiento, no era por un acceso carnal, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ahora bien, como en todos órganos investigadores, en este caso el Ministerio Público, pues antes de judicializar a una persona por una denuncia, pues existe una investigación previa. Este es el procedimiento preparatorio que realiza el fiscal para poder iniciar y determinar si hubo un tipo penal en el cual se encuadran todos los elementos que se están estableciendo en la declaración de una denuncia. Y entonces procede el fiscal a investigar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Para determinar si hubo una violación o no. El fiscal lo primero es que envía a la paciente a que se le hagan análisis y pruebas en la cual se hace a través del instituto que es el INASIF, que es el encargado de hacer este tipo de pruebas y poder determinar, ¿verdad? En este caso, a la paciente se le realizaron análisis si hubieron lesiones o no en la parte vaginal, en el cual el INASIF determina que no, ¿verdad? Que no hay rasgaduras o lesiones que puedan determinar que hubo una violación. Posterior a esto, el fiscal también empieza a hacer averiguaciones en el hospital y a esto pues realiza ciertas, de que manda a llamar a médicos oncólogos que tendrían que estar presentes en este tipo de práctica que se realiza y determina que hay una incongruencia tanto en la declaración que realiza el técnico como en la declaración que realizan los médicos oncólogos, porque si bien nos acordamos en una de las anteriores diapositivas, cuando yo les explicaba que dentro de una simulación, quién es el equipo que debe de estar, es un médico oncólogo, el técnico y una enfermera. En este caso, el médico no estaba, nunca estuvo, solo estuvo el técnico y la enfermera. Entonces, como el médico sabía que había incurrido en una negligencia, lo que no quería era ser afectado. Entonces, ellos dijeron que sí habían estado y que se había hecho el tratamiento, solo que había sido una equivocación, pero que siempre se excusaban que había sido el técnico, ¿verdad? En este caso, también el fiscal, como no ve todas estas incongruencias, pues entonces solicita al hospital que éste realice esta simulación para que ellos puedan determinar si dentro del procedimiento que se realiza este tratamiento, pues pudo haber habido una violación. A lo cual el Ministerio Público, cuando determina, el fiscal establece que no, ¿verdad? Que el procedimiento se llevó de la manera adecuada y que el técnico pues actuó según los lineamientos que le habían enseñado. La siguiente. Entonces, al finalizar este caso, la decisión que toma el fiscal es archivar la denuncia porque desde la perspectiva que él lo tomó y como se realizaron los hechos de la denuncia, pues no, ninguno de los elementos que podían establecer este tipo de penal de violación, pues no encuadraban, ¿verdad? Entonces, lo que determina el Ministerio Público es archivar, pero esto no quiere decir que el paciente podía irse por otra vía. Esto es algo que vamos a también hablar. ¿Podemos la siguiente, por favor? Bueno, es importante hacer una reflexión, un análisis de qué pasó, ¿verdad? Como bien habíamos hablado y como bien los anteriores penalistas hablaban de quién es responsable
legalmente. En Guatemala, entre nuestra normativa civil y nuestra normativa administrativa, que es la ley específica, nos dice que el responsable siempre va a ser el titular de la licencia. En este caso, el responsable era el hospital, el centro hospitalario. Segundo, también la actitud que toma el centro hospitalario es dejar al técnico solo y dejar que se inicie un proceso en contra de él y automáticamente el centro hospitalario pues se limpia las manos para él no tener estos conflictos legales. Pero también es importante determinar que el hospital, la decisión que decide tomar tras este rol de simulación es despedir al técnico, ¿verdad? Para que también la paciente en su momento pues pudiera sentir que de cierta manera estaban resarciendo el daño que había cometido el paciente, pero realmente sabemos que aquí había sido un daño cometido por el titular desde el momento que permitió que su encargado de protección radiológica, que su médico oncólogo determinaran que se pudieran hacer protocolos donde no era necesario que estuviera el médico oncólogo que debía de estar dentro de este proceso de simulación. La otra parte importante a tocar es la situación del paciente. Lamentablemente, durante este proceso de investigación que realizó el Ministerio Público, pues la paciente fallece, ¿verdad? La paciente fue tratada en otro hospital, pero lamentablemente antes de culminar y antes de que el fiscal pues también tomara esa decisión, la paciente fallece. Algo muy importante a tomar. Este accidente no se reportó al órgano regulador, puesto que el hospital trató de mantenerlo oculto. Hasta hoy en día el órgano regulador no se enteró de este suceso, lo cual también es lamentable. Y también es importante determinar, ¿verdad? Que por qué este accidente quedó oculto, por qué no se reportó, porque para empezar hubo una línea de desconocimiento tanto desde el órgano investigador que era el Ministerio Público, también tanto del abogado que asesoró a la paciente, que también se pudo haber investigado que habían más vías en las cuales podía pedirse el resarcimiento del daño, ¿verdad? Que es lo que hemos venido hablando, que es en la vía civil. La siguiente, por favor. Bueno, como reflexión, como bien lo decíamos, la infracción en la norma regulatoria, volvemos a decirlo, ¿verdad? Sabemos que todos los parámetros y guías establecidas nos establece que siempre va a ser responsable el titular de la licencia del equipo de operación, sea o no esté culpable. Entonces, eso es algo que se debió haber reflexionado dentro de este caso. También importante saber que sí existía una responsabilidad civil en el cual el hospital o el centro hospitalario era el responsable de resarcir el daño ocasionado a la paciente. De ahí tenemos también que en Guatemala, en nuestro Código Civil, pues establece en el artículo 1645 que toda persona que causare un daño o perjuicio a otra intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligado a repararlo. Entonces, sí existía una responsabilidad civil aún. Tal vez en la vía penal no se pudo establecer una responsabilidad porque a la hora de tipificar el delito se tipificó uno erróneo porque se desconocía también en el proceso. Entonces, también la familia de la paciente tenía la opción de la vía civil. Y también tenemos la responsabilidad principal y objetiva, ¿verdad? Este es un tema que anteriormente también estuvieron mis colegas hablando y que en cuanto a este caso, cuando hablábamos, tanto la normativa internacional como la normativa nacional guatemalteca establece y es específico y establece literalmente que es el titular de una licencia, el que siempre va a ser responsable. Y en cuanto a una responsabilidad objetiva, sabemos que con todas estas normativas internacionales y tratados, lo que se busca es que hayan legislaciones que puedan garantizar la protección y la compensación de las víctimas dentro de un accidente nuclear, ¿verdad? En este caso sería dentro de este accidente radiológico que se dio, en lo cual pues se pueda establecer cuáles son los daños y perjuicios y se pueda garantizar que la víctima reciba esa compensación a la que fue expuesta.
También es importante reflexionar si hubo consecuencias legales solidarias. Claro que sí las hubieron. Y como bien lo decía la anterior panelista, ¿verdad? En la vía administrativa sí había una consecuencia legal solidaria, pues tanto si el órgano regulador hubiera tenido conocimiento de esto, debía en la vía administrativa haber sancionado tanto al titular de la licencia del equipo. También debieron de haber sancionado al médico, pues porque ellos también tienen una licencia de operador, y también debieron de haber sancionado al técnico radiólogo, puesto que para él también operar tiene que tener una licencia, y la cual su sanción debía haber sido que la licencia fuera cancelada absolutamente, ¿verdad? Y que ellos no pudieran volver a adquirir una licencia de estas. Y como última reflexión, este tipo de accidente que lamentablemente no se pudo accionar de la manera correcta nos demuestra que en Guatemala existe una falta de cultura, pero no solo por el público en general, sino también porque los mismos encargados que velan por la seguridad y la protección radiológica, como lo son los médicos oncólogos, como son los encargados de protección radiológica, como son los técnicos ocupacionalmente expuestos también, como también en este caso, caeríamos todos aquellos que damos asesoría legal, que existe en Guatemala realmente desconocimiento de las normativas en cuanto a este tipo de procedimientos y cuáles serán las vías ideales para poder, ahí sí que poder ayudar a la paciente y poder pedir el resarcimiento del daño al cual fue ella expuesto. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación. David, Cristina y Karen, realmente bastante importante la información que han compartido con nosotros. De acuerdo al cronograma establecido, nosotros tenemos ahora una ronda de preguntas para que podamos solventar las dudas que tengamos respecto a estos temas. Entonces, no sé, a ver si alguien, por favor, tiene alguna duda o inquietud que pueda plantear. Me parece, Juan Miguel, que hay algo en el chat. Sí, eso estoy viendo. Aquí hay una pregunta de Rolando García. Pregunta para los tres panelistas. ¿Cómo? Ahí no entiendo muy bien. ¿Cómo manejar, será, las diferencias desde el punto de vista de la responsabilidad civil de esta dicotomía que dice entre daños nucleares y radioactivos? Hipótesis de presunciones de culpa a nivel De código o regularlo a través de la promulgación de una ley sobre la materia. Bueno, si sí, quieren, puedo empezar yo eh, de acuerdo. comentando un poco a Rolando que en realidad es un tecnicismo hablar de lo que es daño nuclear o radiactivo. Si vamos a los instrumentos internacionales de responsabilidad civil por daños nucleares, que son los accidentes que se producen en centrales nucleares, y la responsabilidad civil que marcaba Karen en el Manual de Derecho Nuclear refiere a esa responsabilidad, a la de daños nucleares en centrales nucleares. El daño nuclear está definido ahí como la pérdida de la vida de las personas, daños a la salud, daños al medio ambiente, porque en realidad lo que se califica ahí, cuando hay un accidente, hay una emisión, ¿no?, de radiaciones ionizantes. Y eso es lo que va a producir, lo que va a dar efectos. Esos efectos pueden ser estocásticos o determinísticos. Y la consecuencia es un daño nuclear, pero no es que la definición de daño nuclear está relacionada con los efectos en sí o efectos radiactivos. En realidad no hablamos tampoco de daños radiactivos, hablamos de exposición a radiaciones. Y en realidad la probabilidad de que se den efectos adversos a la salud
está debido a la radiación, es proporcional a la dosis recibida. Por lo tanto, también lo que va a ocurrir acá es una situación de presunción, o sea, ese efecto que se produjo en la salud de la persona tiene que ser determinado y probado. Por ejemplo, en el caso de una exposición en un centro de medicina nuclear, se supone que se tienen que respetar los límites de dosis, y los límites de dosis no son iguales ni para el público, ni para el paciente, ni para el trabajador. Pero se tienen que respetar también las medidas de protección radiológica, tener dosímetros, tener blindajes. Si la persona es expuesta a una sobreexposición, y eso se ven daños, digamos, determinísticos, ahí se produce un daño, ¿no? Un efecto que realmente es directo. Pero si una persona, por ejemplo, trabaja 30 años en una central nuclear y después dice que tiene un cáncer, por ejemplo, de pulmón, va a tener que probar esa causalidad entre que trabajó 30 años y que el cáncer del pulmón es atribuible por haber trabajado en esa instalación. Porque puede ser que esa persona haya tenido una vida con consumo de tabaco, o que haya estado, digamos, que haya sido objeto de algún tipo de agente efector externo que le haya causado ese cáncer. La industria nuclear, para evitar este tipo de situaciones, trabaja justamente con los límites de dosis, por eso no se la considera una industria insalubre, tiene este tipo de medidas de protección. Ahora, con respecto al tema, entonces tenemos, para contestarle directamente, tenemos regulación nuclear, que se tiene que cumplir con los límites de dosis para evitar los efectos, los efectos adversos de las radiaciones ionizantes. Tenemos las normativas que se producen en los riesgos de trabajo, donde determinadas condiciones de trabajo pueden considerarse enfermedades inculpables, donde hay una presunción de cáncer de piel, de cataratas, de leucemia, que puede llegar a ser atribuible a trabajar con radiaciones ionizantes, pero eso se tiene que probar. Y hay otra normativa internacional que sí habla de daño nuclear, pero como la consecuencia de un accidente. No sé si con esto pude responderla a Rolando y si los colegas del panel quieren agregar algo más. Bueno, acá Rolando me dice que le pareció clara la respuesta. No sé si hay otra pregunta, Juan Miguel. No tengo otra pregunta. Bueno, aquí hay algo que sería dirigido a Karen. Eh, Nos hablan del consentimiento informado. Obviamente nosotros sabemos que a un paciente se le debe hacer firmar un consentimiento previo a un tratamiento en alguna práctica, ¿no? Que implica el uso de radiaciones ionizantes. La pregunta es, ¿el consentimiento informado lo hicieron o no? ¿Hay algo de... Perdón, sí, eso fue parte también en el cual eso ayudó a tomar la decisión del fiscal de archivar este tipo penal, porque sí hubo un consentimiento. El problema es que la paciente no lo leyó y tampoco se lo leyeron, ¿verdad? Pero sí hubo un consentimiento. Bien, muchísimas gracias. No sé si algo más, David, de pronto. Bien. Bien, yo a nombre de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe y de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, quiero agradecer a los panelistas, Cristina, David, Karen, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias en estos temas que son bastante importantes. Hemos conocido un poco acerca de la regulación tanto en Argentina, Venezuela y Guatemala. Y creo que algo importante que debemos concluir nosotros es que al final llegamos a lo que es la cultura de seguridad. Yo creo que eso es algo en lo cual nosotros debemos de trabajar bastante,
La cultura de seguridad es bastante, bastante importante y qué bueno que hayamos dado el inicio de topar estos temas, ¿no? Son temas, como decía Eduardo al inicio, que no comúnmente se hablan en los eventos, en los congresos, en los seminarios. Y bueno, la federación ha querido abordar este tema con una idea que tuvo David desde hace algún tiempo y bueno, hoy la hemos logrado concretar. Y bueno, nuevamente gracias por la participación a todos también. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, tienen las direcciones de la federación, de las asociaciones, pueden hacerlo y pueden solventar esas inquietudes. Muchísimas gracias a todos y damos por concluida esta reunión. Gracias. Muchas gracias. Te escribo para Gracias.